La prédica de hoy va a ser del texto de Filipenses, capítulo 1, de los versículos 12 al 18. Como ya fuimos estudiando esta carta de Pablo a los filipenses en las últimas prédicas, podemos recordar que hablamos, por ejemplo, Pablo habló del gozo que tiene por el estado espiritual de los hermanos en Filipos, que estaban apoyando a Pablo constantemente y habían enviado recursos para su sustento y estaban preocupados por él, por su estado. Y Pablo se regocija en estos hermanos, ¿no? Después Pablo también se regocija en la fidelidad del Señor, porque él sabe que él que ha iniciado una buena obra también la va a finalizar. Y Pablo se regocija también confiando plenamente en el Señor. Y luego de un saludo y de comentarles cómo él está orando a Dios por ellos, Pablo comienza esta carta con tal vez uno de los principales temas por los que la escribe, ¿no? La situación de Pablo había causado preocupaciones en los hermanos de Filipos y habían enviado a un hermano para que lo ayude a Pablo, para que le traiga sustento y querían saber cuál era la situación actual de Pablo como prisionero en Roma. Entonces los filipenses se habían enterado de algunas cosas por lo menos que le habían pasado a Pablo. Sabían que él estaba en prisión y querían saber ahora cómo podían apoyarlo o soportarlo de alguna forma. Entonces vamos a leer los versículos, primeramente los versículos del 12 al 14, la primera mitad de este apartado de versículos que vamos a estudiar hoy. Dice así, del 12 en adelante: Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. O sea, aquí Pablo comienza a responder algunas inquietudes de estos hermanos, ¿no? Y comienza la frase ahí, dice, quiero que sepan. O sea, obviamente había cosas que los hermanos en Filipos no sabían. Muestra que había hechos, que habían pasado algunas cosas que estos hermanos no estaban informados y estaban preocupándose por Pablo. Por ejemplo, ellos no sabían cómo iba a terminar su condena, ¿no? Ni Pablo lo sabía. Pero estaban preocupados, no sabían si iba a ser condenado a muerte tal vez, o si iba a ser liberado prontamente. Y tal vez se estaban preguntando, ¿qué pasará con el avance del Evangelio, no? ¿Quién va a predicar si Pablo de repente está en prisión, no puede predicar? ¿Será que está solo en el ministerio o tiene gente que lo está acompañando, que está predicando con él? ¿O cómo podemos ayudarlo, cómo podemos apoyarlo en esta situación? O sea, había cosas que los filipenses no sabían de Pablo y Pablo les escribe, quiero que sepan acerca de estas circunstancias en las que estoy. Y tal vez para tener un poco de contexto de cuál era la situación de Pablo, cómo había llegado ahí a Roma, a ser prisionero en Roma, podemos ir al libro de Hechos. Los últimos capítulos del libro de Hechos narran todos estos sucesos que habían pasado en este viaje de Pablo a Roma. Comienza en Hechos 21 la historia de cómo Pablo fue arrestado en Jerusalén. Fue acusado ahí por los judíos. No sabían bien por cuáles razones, eran acusaciones algo confusas. Y los romanos no sabían exactamente qué hacer con él. Después se dan cuenta de que Pablo es un ciudadano romano y ya lo tratan un poco mejor, ¿no? Ya automáticamente Pablo es como que tiene más derechos y ya lo respetan más los soldados romanos. Y después tiene varias audiencias ahí
ante autoridades de la zona. Y Pablo en una ocasión apela al César, o sea, ejerce el derecho de llevar su juicio a la máxima autoridad del imperio, que era el César. Entonces Pablo sabía que él iba a testificar, en Roma. En Hechos 23 podemos ver versículo 11, por ejemplo. Ahí vemos claramente cómo el Señor le aparece y le dice lo siguiente: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, porque como has testificado fielmente en mi casa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. O sea, en medio de todo este tumulto, Pablo tenía la certeza de que el Señor lo iba a llevar a Roma. El Señor iba a encargarse de que Pablo pueda testificar también en Roma, así como lo había hecho en Jerusalén, ¿no? Claro, Pablo no tenía todos los detalles, no sabía cómo iba a llegar. De hecho, en varias ocasiones él había intentado constantemente tratando de llegar a esta ciudad de Roma, pero fueron otras las circunstancias de cómo llegó ahí. Y luego de un largo viaje, un viaje difícil, en el que hasta básicamente se hundió el barco, y luego de muchas aventuras llegaron finalmente a Roma. Y podemos leer en Hechos 28, versículo 16. Hechos 28, versículo 16. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. O sea, acá vemos que Pablo no era un prisionero normal, que ya tenía una sentencia, no era tratado como un criminal específicamente, sino que como una persona que tenía que estar bajo custodia hasta que venga su juicio o hasta que pueda presentar su caso ante el César. O sea, Pablo tenía un soldado que lo custodiaba, lo vemos aquí, y se le permitió vivir aparte. Pablo tenía que alquilar una casa en la que él podía o tenía que quedarse con este soldado que lo custodiaba. Podía recibir visitas también, y de hecho él invitaba a gente, en un caso que tenemos ahí en Hechos un poco más adelante, versículo 23, él había organizado reuniones con judíos, y dice ahí: y habiéndole fijado un día, vinieron un gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y versículo 24 vemos: algunos eran persuadidos con lo que él decía, pero otros no creían. O sea, vemos que Pablo podía reunirse con personas, podía invitar a personas a su casa, a pesar de estar encadenado a este soldado. Y en los últimos dos versículos del libro de Hechos, ahí versículos 30 y 31, leemos: Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. O sea, vemos que estas son las circunstancias de Pablo, ¿no? No fue la visita a Roma más agradable que él podría haberse imaginado, pero el Señor lo había guiado soberanamente a esta situación, a estas circunstancias, y Pablo está hablando de esta situación, de estas circunstancias, se está refiriendo a su prisión o a sus cadenas. Fue arrestado en Jerusalén a causa de los judíos, después llevado por un proceso de juicios y audiencias, y actualmente se estaba encontrando en Roma esperando un turno ante el César. O sea, no estaba en una celda normal con los criminales, sino que estaba en una casa privada encadenado a un soldado de la Guardia Pretoriana, que era la élite militar del Imperio Romano. Esta Guardia Pretoriana, un grupo de soldados, eran los mejores soldados y los que tenían mayor
poder y mayor influencia en las decisiones del emperador, ¿no? Eran como el servicio secreto del emperador y los guardias personales de él. O sea, Pablo podía predicar en su casa, recibir visitas, y no le prohibían predicar, pero sí tenía obviamente algunas restricciones a su libertad, ¿no? No podía ir a visitar otras ciudades, no podía ir libremente a la plaza a predicar, y todo lo que hacía estaba obviamente siendo vigilado por estos soldados o este soldado que estaba encadenado a él. Ahora, estas son las circunstancias de Pablo. Y estas circunstancias, es lo que dice, han hecho que el evangelio progrese en mayor medida. En mayor medida lo que Pablo se podría haber imaginado, ¿no? Recordamos que para Pablo, Roma había sido como el máximo, el último destino, el máximo entre la lista de destinos de viaje que él tenía, ¿no? Roma era la ciudad más importante del mundo conocido y la más influyente también al resto del mundo. Y llegar con el evangelio a Roma obviamente significaría abrir la posibilidad de llevar el evangelio a otras naciones, a todo el mundo básicamente, ¿no? No es que Roma en sí tenía algo súper especial, sino que simplemente era un centro importante, un centro político, cultural de esa época y de esa región. Y por eso brindaba excelentes oportunidades para la expansión del evangelio. Por eso Pablo ya hace tiempo quería, durante un tiempo ya tenía esta idea en mente de llegar a Roma para predicar el evangelio. Pero obviamente no fue ahí como inicialmente planeado, sino que Dios soberanamente lo había llevado ahí mediante circunstancias diferentes, circunstancias difíciles, usando a sus enemigos para llevarlo al círculo de máxima influencia del Imperio Romano, ¿no? Que era la misma familia del César, a través de esta guardia pretoriana. Y esta prisión, estas circunstancias de Pablo se habían convertido también en un hecho bien conocido en esa importante ciudad, ¿no? Precisamente por el motivo de sus cadenas. No es que Pablo era un criminal como cualquier otro, sin tener alguna característica propia. No. Él fue un acusado con un motivo muy, muy particular. Y los soldados y la gente de Roma habían escuchado de ese prisionero que estaba encadenado ahí por predicar a Cristo. Entonces, nuevamente, este soldado, como leímos en Hechos, que estaba encadenado a él, no solamente estaba ahí para evitar que Pablo se escape, sino que también en cierta medida era una protección para él, o era como una garantía de asegurar de que Pablo iba a estar presente en la fecha del juicio ante el emperador. Entonces obviamente no podía escaparse, pero tampoco nadie le podía haber hecho algún daño considerable, porque a Pablo lo habían perseguido constantemente, lo habían apedreado, lo trataban de matar los judíos. O sea, en cierta manera Dios usó esta prisión también para guiarlo a Roma y para protegerlo en cierta medida de algunos enemigos que tenía. Ahora, esta guardia pretoriana que leemos ahí, este grupo de soldados, era un grupo de unos 9,000 soldados que eran específicamente apuntados para formar parte de esta élite militar. Y servían en las tareas más importantes del emperador y de su familia. Era la máxima unidad familiar militar en cuanto a la inteligencia y al poder en el Imperio Romano. Un soldado que había servido en esta unidad, al finalizar su servicio recibía grandes cantidades de riquezas
y seguía teniendo una gran influencia, un importante rol en las decisiones políticas del imperio. Entonces, no era cualquier grupo de soldados estos que estaban encargados de la seguridad de Pablo. Y es precisamente este grupo de soldados, este grupo de poder, donde las prisiones de Pablo se habían hecho notorias o se habían hecho famosas y conocidas, como dice ahí el texto. Y estos guardias obviamente sabían muy bien por qué Pablo estaba encadenado. No era como un criminal normal, sino que era algo mucho más llamativo y fuera de lo normal. Estaba en prisión por predicar acerca de un supuesto rey judío que había sido crucificado por soldados romanos. Y claro, los judíos estaban ofendidos por esta predicación, pero también los romanos tenían cierto miedo, cierta inquietud ante esta predicación que tenía. Porque nadie podía, no podía haber a alguien encima del César, ¿no? Y él predicaba a Cristo como rey. Y también andaba predicando sobre temas como la libertad, que era algo no muy deseado en el Imperio Romano, porque los romanos dependían de la esclavitud en esa época. Entonces, si bien Pablo no es un criminal y tampoco es condenado en esta ocasión, pero sí su predicación incomodaba a las autoridades, tanto políticas como las religiosas también, específicamente los judíos. Y gracias a esta prisión, la noticia de Pablo o el evangelio que él predicaba había llegado a este grupo de soldados de la Guardia Pretoriana. Pero no solamente ahí, dice también, sino también a todos los demás. O sea, estos soldados, con la influencia y los contactos que tenían, habían esparcido esta noticia también a otros círculos de la sociedad. O sea que Pablo era un famoso en Roma por estar en cadenas a causa del Evangelio de Cristo. Ahora, la intención de poner a alguien en cadenas, obviamente, es limitar su libertad. Querían limitar su predicación, su influencia, querían mantenerlo tranquilo, evitar que él arme algún grupo que pueda revolucionarse o rebelarse contra el imperio. Y entonces limitaban su libertad de esta forma. Los romanos en general querían asegurar la paz y la seguridad en el imperio y querían que las personas confíen en el César, porque pensaban que éste le podía proveer todo lo necesario para vivir una vida tranquila, segura y próspera. Pero Pablo predicaba a Cristo como el único que daba paz, como el juez supremo y como el verdadero rey. Y esto obviamente también más tarde era una amenaza seria al imperio romano. Ahora pensemos un poco. Si Pablo hubiese predicado un mensaje suave como lo hacen en muchas iglesias hoy, no habría estado en prisión. Si Pablo habría predicado, Dios te ama sin condiciones, te respeta, es tolerante contigo, tiene un maravilloso plan de prosperidad para tu vida, acéptalo y haz que sea Señor en tu corazón. Con frases así, nadie iría a prisión. Con este mensaje no habría sido acusado por los judíos. Pablo predicaba a Cristo crucificado, al Dios santo que se hizo hombre para dar su vida para salvar a pecadores. A este Dios que se hizo hombre y sigue siendo el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y no solo eso, sino que volverá a la tierra y esta vez en toda su gloria y en toda su justicia para juzgar al mundo y a los que no creen en Él. Eso es lo que Pablo predicaba.
Eso es lo que ofendía tanto a judíos como a los romanos. Entonces las intenciones de su prisión y también de todas las demás persecuciones que Pablo sufría en su vida siempre eran con la intención de contener este mensaje acerca de Cristo, acerca del verdadero Rey de Reyes y el Juez supremo sobre toda la creación. Si las personas empezaran a creer y confiar en Cristo, cualquier poder humano o toda autoridad a nivel político y religiosa se veía amenazada con este mensaje. O sea, lo peligroso no era Pablo, sino el mensaje que él predicaba. Y por eso tanto los judíos como los romanos después querían apagar este mensaje. Luego, en la siguiente prisión de Pablo, en 2 Timoteo 2:9, leemos como él también está hablando de sus cadenas, pero agrega: pero la palabra de Dios no está encadenada. O sea, Pablo sabía perfectamente, a mí me pueden encadenar, a mí me pueden hacer todo lo que quieran, pero no pueden encadenar la palabra de Dios, no pueden encadenar el mensaje de salvación. Entonces, el efecto de estas cadenas en Pablo era el contrario al que habían esperado las personas que lo perseguían. Y volviendo a Filipenses, leemos en el versículo 14: la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Este era el efecto de estas cadenas de Pablo, ¿no? El efecto contrario a restringir este mensaje, a tratar de frenar este mensaje. El efecto fue totalmente lo contrario. En vez de apagar el evangelio, sus prisiones lo hacían crecer. Daban más valor a los creyentes y más ánimo para predicar y hablar la palabra de Dios, porque aumentaba la confianza en el Señor de estos hermanos. Tal vez pensaron algo como: miren, ahí está Pablo en prisión, se está regocijando en su ministerio, y nosotros acá en total libertad teniendo vergüenza de predicar. Tal vez pensaron algo así, y al ver a Pablo en sus cadenas, recobraron el ánimo y las ganas de anunciar con más valentía el evangelio. Entonces, en vez de infundir temor en los creyentes, las prisiones de Pablo a causa del evangelio les quitaban este temor a los hermanos. Esto demuestra que es Dios el que soberanamente está obrando detrás de estas circunstancias. Todo está bajo su control absoluto y nada se escapa de su poderío. Dios utilizó estas circunstancias de Pablo para difundir aún más el hermoso mensaje de salvación. Los métodos humanos para apagar el poder del evangelio no sirven. Al contrario, Dios los usa para bien, para lograr el efecto contrario. Ahora, esto no significa que no hay obstáculos en la proclamación del evangelio, pero sí significa que estos obstáculos no pueden contener el mensaje, no pueden controlar y no lo pueden destruir. Ahora, vimos en estos versículos que Pablo tiene oposición de afuera, tiene oposición a su ministerio de parte de autoridades políticas, religiosas. Pero no solamente de afuera de la iglesia había una oposición a su ministerio. También dentro de la iglesia misma, o sea, del cuerpo de creyentes, había obstáculos para Pablo. Vamos a leer los versículos 15 al 18. Versículos 15 al 18, dice así: algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor,
sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Pero aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Ahora, estas son palabras un poco extrañas para Pablo, ¿no? Porque aquí hay personas que no están haciendo bien la predicación del Evangelio y Pablo se está regocijando, ¿no? Es un poco complicado entender eso a primera vista. Ahora, es importante destacar y ver que estos detractores, estas personas, estaban predicando la verdad. No eran falsos maestros, no estaban predicando otro evangelio. Predicaban lo mismo que Pablo estaba predicando. Pero lo hacían con otras intenciones. Dice ahí, envidia y rivalidad. ¿A quién le tenían envidia? ¿O de quién eran rivales estas personas que también proclamaban el evangelio? Estas personas lo hacían por ambición personal y para causarle angustia o problemas a Pablo personalmente. Eran rivales de Pablo. Predicaban lo mismo, pero tenían intenciones diferentes y se oponían directamente a Pablo. No a su mensaje, pero sí se oponían a Pablo. Tal vez estos detractores de Pablo hablaron como muchos dirían hoy de Pablo, ¿no? Cosas como tal vez, bueno, Pablo no tiene suficiente fe para un milagro de salir de la prisión, así como en Filipos, no tiene suficiente fe, o tal vez Pablo no tiene el poder del Espíritu Santo, le faltó alguna parte. Tal vez pensaron, seguramente Dios lo castigó por algo y por eso está sufriendo tanto, ¿no? Tal vez lo acusaban por sus métodos anticuados de evangelización, por no ser tan estratégico como ellos, por no tener un buen equipo de marketing o cualquier otra acusación. No sabemos los detalles, pero cualquier acusación similar podrían haber tenido estas personas. Pero no conocemos los detalles y por lo tanto es obvio que no son tan importantes. Pablo no gasta mucho tiempo en explicar cuáles son todas las fallas y ofensas que estas personas tenían contra él. Simplemente dice, igual, me regocijaré porque Cristo es proclamado. O sea que Cristo era más importante para Pablo que su propia reputación entre los hombres. No le importaba quedar como un misionero débil, sin éxito con las multitudes. Para él era más importante que la gente se salve que ser reconocido como un gran evangelista exitoso. Eso es lo que vemos en estas palabras de Pablo aquí, ¿no? Otro punto que vemos es la motivación correcta que debemos tener al predicar el evangelio. Y vemos claramente que la motivación correcta es el amor. O sea, el amor a Dios en primer lugar, obviamente, y luego también a las personas. El deseo genuino de que estas personas se salven. Ahora, si bien esta motivación o estas intenciones no suman ni restan poder al evangelio, igual tenemos que predicar con las intenciones correctas, pero nuestras intenciones no le agregan más poder a la palabra de Dios. Y tener las intenciones incorrectas tampoco le resta más poder a la verdad del evangelio. Pero vemos que es lo deseado y es lo correcto predicar con la intención correcta, que es el amor. Confrontar a un pecador puede ser para algunos tal vez algo divertido, para otros tal vez un motivo de encontrar fama en redes sociales, otros tal vez buscan la gloria de hombres para mostrarse perseguidos como mártires. O sea, hay todo
una gran variedad de posibles motivaciones que podemos tener al predicar o al compartir el Evangelio, pero la motivación correcta, vemos aquí, es el amor. Sin embargo, la eficacia del mensaje de la cruz no depende de nosotros. No depende de nuestras intenciones, de nuestras motivaciones, no depende de nuestra habilidad retórica o de nuestros métodos de difundir el mensaje. A pesar de las malas intenciones de algunos predicadores, vemos aquí en el ejemplo de Pablo como él se regocijaba porque el evangelio verdadero era proclamado. Y esto es un consuelo para todos los que están en el ministerio y también para todos los que hablan acerca de la verdad de Cristo. Porque tenemos que reconocer que nuestras intenciones nunca son puras, nunca son perfectamente santas. Es muy frecuente que algún pecado se infiltre en nuestras motivaciones. Pero podemos estar seguros de que el poder del mensaje está en Dios y no en nosotros y en nuestras motivaciones. Tal vez algunos recuerdan alguna discusión teológica que tuvieron en algún momento con algún amigo, que tal vez no fue tan revestida en amor, digamos, ¿no? Sino más bien en el deseo de tener razón, de ganar el argumento o de atraer algo de atención. Tal vez esa discusión dio un buen fruto, aunque nuestras intenciones no fueron completamente honestas y amorosas, ¿no? Pero si es así, es por el poder de la verdad y no por el poder de nuestros esfuerzos, de nuestras intenciones. El poder está en la palabra de Dios y no en nuestras intenciones. Y como último punto, ya terminando la prédica, tenemos que hablar de las tribulaciones o de las dificultades en las que se encuentran o en las que nos encontramos los creyentes. En 1 Tesalonicenses 3:3, Pablo dice, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Para esto hemos sido destinados. O sea, está en el plan de Dios que sus hijos sufran, que experimenten dificultades en este mundo, persecuciones. Es algo normal para la vida del creyente. Incluso en el libro de Filipenses, la carta que más habla del gozo, si vamos a Filipenses 1, 29 y 30, ahí ya lo leímos la vez pasada o hace algunas semanas. Dice, porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. O sea, vemos que Pablo está diciendo, esto es normal, así como es un privilegio haber sido salvado por Dios, así también es un privilegio sufrir por su causa, sufrir por el Evangelio. O sea, claramente el sufrimiento viene del Señor. Dios es soberano sobre los problemas y sobre los obstáculos que enfrentamos en el ministerio y en la proclamación del Evangelio. Y estos tienen un propósito mayor al que nosotros vemos a simple vista. Tal vez recuerdan el versículo en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. O sea, todas las cosas, no solamente las que son agradables, también las que no son agradables, como en este caso la prisión de Pablo. O sea, en resumen, el creyente puede tener gozo independiente de las circunstancias. Su gozo no depende de las circunstancias, sino que puede tener este gozo a pesar de las circunstancias y en medio de ellas. Y este gozo también viene del Señor,
no es algo que podemos producir por nuestra propia fuerza. No podemos declarar o hablar algunas palabras mágicas para que aparezca este gozo. Dios nos da el gozo de forma sobrenatural. Ahora, si solo nos enfocamos en nuestro bienestar, claro que vamos a perder el gozo. Vamos a estar desmotivados, celosos de lo que otros tienen, enojados con nuestra situación o desagradecidos con Dios. Pero no somos el centro del universo y nuestra felicidad no proviene ni depende de las cosas materiales. Recién cuando tenemos una cosmovisión bíblica, cristocéntrica, ahí vemos el panorama más amplio y vemos cómo los obstáculos son utilizados por Dios para glorificarse en ellos. Su fuerza y su poder se evidencian en nuestra debilidad y en los momentos difíciles. Es donde Él nos ayuda a enfocarnos más en Él y en su gracia. Por eso podemos tener gozo en todas las circunstancias. Y no solo eso, sino que no solo es una opción, sino que es una orden también. En el mismo libro de Filipenses, más adelante, Filipenses 4:4, Pablo dice, regocíjense en el Señor siempre. Y otra vez lo diré, regocíjense. Esa palabra siempre ahí es muy importante, ¿no? Le da mucho significado, le da todo el significado de esa frase. Y así como nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias, así tampoco el poder que tiene su palabra tampoco depende de nosotros o de nuestras circunstancias, ni siquiera de nuestras intenciones. Ni las circunstancias del que predica, ni las intenciones del que predica pueden disminuir el poder de la palabra de Dios, que es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y nosotros hoy creemos el mismo mensaje que Pablo, ahí hace 2000 años. Y hoy tiene el mismo poder que tenía ahí cuando Pablo estaba hablando de cómo se estaba esparciendo el Evangelio. Este Evangelio es el mismo hoy y tiene el mismo poder. Y es mi deseo que esto nos anime a regocijarnos en el Señor sin importar las circunstancias y que podamos confiar plenamente en su poder, en el poder de su palabra y que eso nos motive a compartir, obviamente con amor, con la intención correcta, que nos motive a compartir el Evangelio de la cruz con otras personas. Que el Señor nos ayude al hacer eso. Oremos. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por las palabras que pudimos leer y estudiar hoy de la Biblia, de tu palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder ser tus embajadores en nuestro contexto, en nuestra situación. Y reconocemos que las circunstancias muchas veces nos pueden desmotivar, nos pueden robar el gozo, pero no debe ser así, como leímos. Podemos regocijarnos en tu soberanía, podemos estar confiados de que vas a usar estas circunstancias, cualquier situación en la que estemos, que la vas a usar para el bien, para el avance del Evangelio, y pedimos que nos ayudes en eso, que nos des valor y valentía para poder predicar libremente de tu Evangelio a otras personas. Y también pedimos que nos des la intención correcta, que lo podamos hacer con un amor profundo del corazón, genuino, para que otras personas puedan conocerte, Señor, y ser salvas también. Pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén.